conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Fíjense. Y esa palabra que les estoy diciendo está en Juan 8:32. Y hablando, como decía la canción, somos libres, ya no somos esclavos. La palabra esclavitud, nosotros podemos decir, bueno, esclavo es el que está preso, o cautivo es el preso, esclavo es el que está dedicado a ser mandado, o algo lo tiene oprimido, ¿verdad? Cuando hablamos de esclavitud, hablamos de cosas parecidas a esas. Pero fíjense algo, mis hermanos, no solamente esclavitud es lo que podemos visualizar de estar preso, de estar atado, y no solamente pasa afuera, también nos puede pasar internamente. Y en este momento, en esta parte de la palabra dice así, ¿verdad? Pero antes del 32 está el 31 que dice: y entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjense que cuando dice aquí, lo dice en el término verbal, en futuro: conoceréis la verdad. O sea que todavía los judíos que estaban allí no lo habían conocido, no sabían, lo conocían de vista, sabían que hablaban, sabían que predicaban, sabían que hacían milagros, pero en sí conocerlo a él no lo sabían. Por eso que él decía: conoceréis la verdad. El que, como lo dice arriba, el que ha creído verdaderamente, ese va a ser el discípulo. No va a ser el que simplemente vio o el que escuchó, sino el que creyó. El que creyó es el que verdaderamente va a ser nombrado discípulo. El que creyó es el que va a conocer la verdad, y esa verdad es la que nos hará libres. Fíjense que cuando hablamos de esta parte de la libertad y de la esclavitud, siempre no solamente podemos decir que es externa, porque también está la esclavitud interna. Y esa esclavitud interna es la que muchas veces más daño hace, porque la esclavitud externa es esclavo del trabajo, es esclavo de tantas cosas que podríamos decir, porque vamos a nombrar primeramente trabajo, porque eso es lo que más nos lleva. Bueno, dejo de ir a la iglesia un domingo porque tengo que trabajar. Si yo no trabajo, no llevo el sustento para mi casa. Si yo no trabajo, el negocio no prospera. Los que son emprendedores y comerciantes, a veces, muchas veces pasan por esas situaciones, y sobre todo en esas fechas tope, cuando vienen esas temporadas donde hay muchas ventas. Ahí ellos comienzan: yo no voy de tal fecha a tal fecha a la iglesia, porque ese es el tiempo donde vamos a trabajar bastante. Fíjense que eso también podríamos decir, no por criticarlo, sino es un tipo de esclavitud, porque cuando yo me esclavizo o me esclavizo a un horario de que de tal hora a tal hora puedo, pero de tal hora a tal hora no. Entonces, el tiempo de Dios lo limitamos al tiempo en que me sobra, no el tiempo que Dios está requiriendo de mí, sino el tiempo que me sobra para servirle. Entonces, ahí estoy siendo cautivo, ahí estoy siendo esclavo de las situaciones y las circunstancias externas. A veces también podemos decir que somos esclavos de comportamientos perniciosos. Cuando utilizamos la palabra pernicioso, son comportamientos, vamos a decir, un poquito dañinos a las personas. Muchos tienen, yo no lo digo de aquí, pero muchas personas que están afuera tienen ese tipo de comportamiento, están sujetos a vicios. Y cuando hablo de vicios, no solo cuando hablamos de eso, hablamos de las drogas, del alcohol y del cigarro, pero hay otros tipos de vicios que a veces esclavizan más, porque estos dañan el organismo, dañan el cuerpo, pero hay vicios que dañan otras partes de nuestro organismo, que es como el cerebro.
somos esclavos del internet, somos esclavos del teléfono, de los juegos, del play. He conocido personas que no duermen para estar conectados en un equipo de juego, o en un Wii, o en un Play, en cualquier cosa, o hasta en los mismos juegos que son en línea, porque muchos de esos juegos producen dinero y no duermen, mi hermano. En el día yo digo que son un zombie, porque en el día, o vamos a decir zombie vampiro, porque no consumirán sangre, pero de día no se sabe de ellos, pero de noche tienen una vida bastante agitada. Entonces, eso es una esclavitud también. Eso es un vicio que daña, que cautiva, que retrae a las personas, que la mente de ellos está tan dañada, tan corrompida, que muchas veces no le da tiempo ni de socializar con los que viven en su casa, porque dentro de su casa no los ven. No los ven porque simplemente o están conectados en sus cosas, o están durmiendo. Pero cuando están en vivos, yo digo vivos, es porque están en las noches, que salen a hacer su trabajo y mientras los demás están reposando. Fíjense, ser esclavo nos da un patrón, y ese patrón es un patrón bastante destructivo, un patrón que nos aleja de Dios, un patrón que nos obstruye estar, como quien dice, en la presencia de Dios, nos obstruye el acercarnos a Él, porque cuando una persona es esclava, siempre va a estar atada a lo que él mismo se autoimpuso. Y en este tipo de esclavitud, si hablamos a los tiempos de la colonia, la gente era esclava, pero no por voluntad. Era esclava porque los traían y los hacían esclavos, los compraban y después los vendían para trabajaran en las tierras. Cuando hablamos de este tipo de esclavitud, estamos hablando de una esclavitud por voluntad propia, una esclavitud buscada. Fíjense, obstruye nuestra relación personal con Jesucristo. No podremos ser como Él desea debido a que nuestra incredulidad estamos atados a cualquier otra cosa. Y no estamos, como quien dice, buscando lo que es la presencia de Dios, sino que esa esclavitud me va a obstruir. La mente de la persona no va a tener, como quien dice, la condición necesaria para poder darle ese espacio en un momento dado a Dios para poder ellos salir adelante. Otra cosa que hace esa esclavitud, daña el testimonio personal. Imagínense ustedes, que eso no pasa aquí, una persona cristiana que se congrega, que todo lo demás, todo eso, pero es esclava de alguna de estas cosas. Y a lo mejor dentro del grupo de los hermanos no lo conocen, pero en su casa sí lo conocen. Sus vecinos sí lo conocen. Entonces, ¿qué sucede allí? El testimonio personal de él está siendo dañado, y eso también pasa, que nos deja que otros lleguen, porque acuérdense de que nosotros, más que por lo que decimos, predicamos por lo que hacemos, porque cuando nosotros actuamos con nuestra manera de ser, con eso muchos de los que están afuera llegan a los pies de Cristo, porque quieren ver qué es lo que tiene Él, porque en su casa es así, porque su familia es así, porque su vida es así, porque le va bien en el negocio, porque le va bien con todo lo demás. Entonces ahí ven, wow, pero que tiene Él, y trabaja en una empresa, o hace tal cosa, pero mira cómo va él, yo nunca lo he visto necesitado, más bien él siempre está dando. Ese es un testimonio que llega, y cuando aquella persona se le acerca y le predica la palabra, le habla a través de la palabra, ahí se va a dar cuenta, bueno, wow, por eso es que este hombre le va así. Pero imagínense usted si la persona está cautiva y dice, yo soy cristiano, yo no sé qué más, pero con el testimonio está diciendo otra cosa. Ahí estamos hablando de un tipo de esclavitud que está dañando el testimonio. Fíjense que ese tipo de esclavitud también limita el potencial de servirle a Dios, porque el tiempo para Dios lo tiene reservado para sus cosas personales. El tiempo para Dios solamente es los domingos, un día, o quizás dentro de cada 15 días, o una vez al mes,
o una vez al año, o cuando haya un evento. Ah, bueno, me invitaron, esta semana hay una fiesta, yo voy. Ah, no, me invitaron, en este caso fulano, voy. O van a presentar a los niños de la hermana tal, o de la familia, yo voy. Entonces, ¿qué estoy haciendo allí? Estoy limitando a Dios, estoy limitando el tiempo para estar con Él. Lo otro perjudica al cuerpo. Y aquí hablo de la parte biológica, de la parte bio, de la vida bio, de lo que es nuestra naturaleza humana. Entonces, ¿por qué perjudica al cuerpo? Si tengo esas esclavitudes nocturnas, ansiedad, angustia, falta de sueño, anemia, debilidad, daña el cuerpo. Si son vicios, los órganos. Si trae amargura, trae rencor, enojo y todas esas emociones negativas que pueden causar estragos en el cuerpo. De hecho, científicamente comprobado que muchas enfermedades cancerígenas se agudizan por estas condiciones, por una condición emocional. Cuando la persona tiene su alma enferma, téngalo por seguro que el odio, la amargura y todo eso hace que las enfermedades físicas también sean agudizadas. Pero de todo esto que les estoy hablando, tengo una gran noticia. Tenemos aquí el que nos dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A Cristo, tenemos a Cristo. Porque cuando Él lo dijo, Él todavía no había partido. Todavía no había sido crucificado, todavía no era como dice la canción, no había muerto y la tumba no estaba vacía, porque todavía no había llegado su tiempo. De hecho, cuando leemos Juan 8, hay una parte donde dice que a pesar de todo lo que estaba pasando, no le iban a hacer nada, porque no había llegado su hora. Y al final le iban a apedrear, le iban a lanzar piedras y él se fue. Porque en ese mismo capítulo habla de cuando le presentaron a la mujer adúltera, y la mujer adúltera para que la juzgara, y la pusieron como para probar quién era él. Y él lo que hizo fue el que de los que están aquí, si están libres de pecado, láncenle. Pero entonces, ¿qué pasó con ella? Se salvó, porque de todos los que estaban no había uno que pudiera acusarla, y el único que la podía acusar, que era Jesús, no lo hizo. Entonces, porque se lo dijo, si ninguno de ellos te acusó, yo tampoco lo soy, vete y no peques más. O sea, le dijo, ya estás perdonada, ya eres libre, ya no tienes por qué seguir, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces aquí nos vamos al pasaje de Miqueas 7, 18, 19, que dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjense que yo aquí lo resalté, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué nos está trayendo aquí? Nos está trayendo lo que decíamos en la alabanza, libertad. Porque cuando Él nos perdona, Él no nos va a dejar en nuestra mente todos esos recuerdos para que nosotros sigamos atados en ellos, porque entonces no estamos siendo, como se dice, verdaderamente libres. Cuando Dios nos perdona, eso queda en el olvido. No nos convirtamos en buzos y yendo a buscar lo que no tenemos que buscar, cuando ya nosotros hemos sido libres de esa área. Y primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiándonos de la maldad. Fíjense que cuando una persona es cautiva, siempre va a estar en constante lucha con él mismo, porque las culpas siempre los van a estar arropando.
siempre van a estar allí, siempre, todo el tiempo. Entonces, por eso cuando Dios nos habla a través de su palabra y nos dice, como lo dice en Miqueas, que todo lo que hayamos hecho, y lo dicen en Primera de Juan, cuando confesamos nuestros pecados, hemos sido, somos libres verdaderamente, porque Él nos perdona. Y al perdonarnos, lo que nos dicen en Miqueas, todo eso fue echado al fondo del mar. Todo eso se olvidó, porque no va a quedar en recuerdo. Fíjese que también más adelante otra de las cosas que también puede quedar es el rencor. Cuando una persona se llena de ira, se llena de enojo, el rencor, y lo digo con propiedad y por haber pasado por esa experiencia, el rencor es algo que se enquista, que queda guardado, que queda allá adentro, que a pesar de que sigamos adelante, que estemos trabajando, que estemos viviendo, pero queda eso guardado ahí adentro, queda eso ahí metido. Eso va a ser como una pústula. No sé si saben, bueno, si saben lo que es una pústula. Una pústula es como un depósito, un barrito lleno de pus. Y eso va a llegar un momento en que vamos a estar, va a doler, va a traer vamos a decir que molestia, y aparte de la molestia va a llegar un momento en que hay que sacarlo. Pero sacar una pústula no es simplemente apretar y que salga, sino que tiene que salir completa, tiene que salir de raíz, porque si yo saco solamente lo que está arriba, lo que queda guardado se va a volver a llenar, y después hasta que no se saque de raíz no va a haber sanidad en esa área. Hasta que esa área donde está esa pústula no salga todo, siempre va a estar produciendo algo. Y cuando lo dije ahorita, que conozco eso, que conozco esa sensación, es fuerte, mi hermano. Cuando uno se llena de rencor, cuando uno tiene eso guardado, y fíjese que llenarse de rencor no quiere decir que yo voy a dejar de ser cristiana por serlo, por tenerlo. No quiere decir de que Cristo no está conmigo. Cristo está conmigo, pero soy yo la que no le he entregado esa área. Soy yo que está en mí todavía ese pedacito que no lo puedo sacar. Y eso va a generar que siempre va a haber algo que va a molestarme, que me va a ir, es como la espinita, incomodando, y va a ir doliendo, y va a haber cualquier situación que pase, entonces yo lo voy a sumar a eso. Porque acuérdense, cuando guardamos un rencor, no lo guardamos general, lo guardamos siempre dedicado a alguien, o a algo, o a una situación que nos haya pasado. Y cuando vemos que esa situación en otras personas no hace nada, más como que se alborota el dolorcito. Entonces, ¿qué Dios nos dice? Nosotros tenemos que ser libres, mis hermanos. Y eso se lo puedo dar por aquí con la palabra que dice, en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense que Dios, a pesar de todas estas cosas, Dios nos está mandando en este tiempo de prega que venimos haciendo de todo este mes, que estamos hablando de lo que es sanidad, lo que es perdón, liberación. Todo eso nos está mandando a comenzar a limpiar, a comenzar a sacar esa pústula, que con que me duela, que hay que sacar la raíz, porque si esa raíz se queda, va a volver a producir. Y para sacar una raíz sabemos que va a doler, mis hermanos. Dios me llevaba en estos días a un pasaje de la Biblia que habla del aguijón de Pablo, creo que sí lo tenía por aquí, pero habla del aguijón de Pablo. Y que dice que él dice en ese versículo que Pablo le había orado 3 veces a Dios para que le quitara el aguijón, pero él no se lo quitaba. Y cuando yo estoy hablando de esto, de lo que es el rencor, de lo que es esa parte, Dios me volvió a mostrar esto y me decía, no es quitar el aguijón,
porque no es quitar lo que te está, porque si yo puedo, un ejemplo, yo tengo algún inconveniente aquí con mi pastora que no está pasando, sino que es un ejemplo, yo tengo un inconveniente, pero para que se me quite a mí la pústula, el aguijón tiene que quitarla a ella, no que ella se vaya, no, ese aguijón se queda, la que tiene que ser limpia soy yo, porque entonces, y ahí es donde me dice, verla yo a ella con amor, con misericordia, perdonándonos unos a otros, para que podamos tener esa verdadera sanidad, para que podamos ser verdaderamente libres, porque si yo no soy libre, entonces voy a seguir sufriendo, porque ¿qué trae el rencor? El rencor no le va a hacer daño a ella, o a él, o a la hermana. El rencor no le hace daño a los demás, es más, la falta de perdón no le hace daño a otros, la falta de perdón nos hace daño a nosotros mismos. Porque si yo no perdono, si yo no libero esa área de mi vida, si yo sigo llena de rencor, si yo sigo teniendo envidia, si yo sigo teniendo celos, si yo sigo estando en contienda, la que está dañada no es el hermano. No es el hermano porque le vaya bien, no es el hermano porque sea mejor visto, no es el hermano porque cuando habla, wow, dijo esto. Soy yo. La que tiene el problema soy yo. Entonces la que tiene que librar esa batalla, la que tiene que limpiar, la que tiene que sacar, es uno. No es el que está afuera, no es el contendor, porque la contienda no la tenemos, la contienda está interna, la contienda la tengo solo. Cuando les hablaba del aguijón de Pablo en 2 Corintios 12, del 7 al 12. Entonces, fíjense, pero también en Mateo 11, 28 al 30, Dios nos dice algo muy bonito. Y es algo tan precioso que yo me lo aplico. Y los invito a que se lo apliquen. Que todo el que esté cansado y cargado, ¿qué es lo que dice la palabra? Eso lo hemos repetido muchas veces. Vamos a leerlo, vamos a buscar. Los versículos buenos así hay que leerlos, buscarlos. Mateo 11, 28 al 30. Y dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, fatigados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es cómodo y mi carga es ligera. Dios nos está diciendo aquí, mire, mis hermanos, clarito y rapado, sin mucho protocolo y sin mucho hallaréis, ni buscaréis, y todo eso. Suelten eso. Suelten ese lastre que tienen guindando, suelten eso que llevan ahí, entréguenselo a Dios y descansen. Pero a nosotros nos fascina cargar la maleta bien llena. Y mientras más pesada esa maleta, como que más nos gusta. Porque cuánto nos cuesta, ¿cuándo nosotros le entregamos la carga a Dios verdaderamente? ¿Cuándo? Vamos a ver, ¿quién me dice cuándo se le entrega a Dios? ¿Se le entrega al principio de la situación? Después que yo arrastré esa maleta, toda la victoria de punta a punta, bien pesada, es que yo suelto. Bueno, Señor, ya yo no puedo más con esto, ahora eres tú. Pero qué fácil sería desde un principio decir, bueno, Señor, te pongo esta situación en tus manos. Pasó hoy, ahorita, no hace mucho. Sé tú haciendo lo que vas a hacer, toma tú el control de todo esto. Ya, yo ahí le estoy entregando a Dios todo. Pero también tengo que poner de mi parte, porque nada voy a hacer yo. Cuando si te pongo ahí todo, pero sigo taque con la situación, cuando Dios me va a liberar, porque salgo de una y entro en la otra. Fíjense, cuando nosotros en Cristo estamos completos, que nuestra palabra lo dice, que en Cristo nosotros tenemos todo, que en Él hallaremos reposo, hallaremos la paz. Dios nos está llamando a reflexionar, porque hay también un pasaje que a mí me gusta muchísimo, 2 de Timoteo 4:7. ¿Cuánto nos gustaría a nosotros decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla? Cuando nosotros peleamos esa buena batalla de la fe, cuando hemos entregado esa carga, él se cansó de pedirle a Dios, o yo no digo que se cansó, se lo dijo la primera, no le hizo caso, se lo dijo la segunda,
tampoco. A la tercera, bueno, Señor, sé tú, si tú me la quieres dejar, quédate con ella. Y también le dijo Pablo a él, le habló y uno de los versículos que dice, bástate en mi gracia porque en tu debilidad yo me voy a perfeccionar. Entonces Dios no le está diciendo aquí, estás condenado, estás muerto, estás haciéndolo mal, estás haciéndolo aquello. Dios no nos está dando con estos hermanos una licencia para hacer lo que nos dé la gana tampoco. Porque si nosotros tenemos una licencia para hacer eso, no estamos siendo libres, porque vamos a vivir en constante, no voy a decir pecado, sino en constantes luchas, en constantes circunstancias que nos van a traer daño, porque cuando una persona, Dios busca a Cristo para ser libre, para hacer todo eso, tiene que comenzar a soltar, mis hermanos. Eso no es de la noche a la mañana, pero sí comenzamos a ponernos delante de Él, en nuestro lugar secreto, en ese lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el lugar donde nosotros estemos parados, ponernos delante de Él y decirle, Señor, yo sin ti nada soy, yo contigo estoy completo, si tú no estás conmigo, ya yo no estoy, ya yo estoy perdido. Señor, levántame, Señor, yo te entrego esta área, yo te doy aquello, yo te entrego, Señor, eres tú en mí. Cuando yo hago eso con Dios, mire, cuando yo renuncio a mí y dejo que Él crezca en mí, entonces es ahí donde verdaderamente nosotros comenzamos a ser libres, porque si yo no lo acepto así, pues no estoy siendo libre, mis hermanos. Cuando yo no le entrego a Él una vida entera, cuando yo no voy a Él y me rindo completamente a Él, que sea Él el que comience a limpiar, porque fíjese, Dios lo que espera de nosotros es una imitación, para que nosotros le demos la oportunidad de hacer en nuestras vidas una vida mejor, de hacer de nosotros mejores personas, de hacer nuestras familias mejores familias, de nuestros negocios mejores negocios, porque en nuestras áreas de la vida no solamente entregarles el tiempo para venir los domingos en la mañana, no solamente entregarles el martes cuando vengo al discipulado, no solamente entregarles, decir, bueno, están mis hijos en el momento de una enfermedad, en el momento de la escasez, y cuando hablamos de la gracia de Dios no estamos hablando de cualquier cosa, cuando hablamos de la sustancia estamos hablando de Cristo, y cuando hablamos de Cristo estamos hablando del Todopoderoso, del que Dios nos dejó, el primero y el único, para que nosotros seamos juntamente con Él primogénitos. O sea, no nos hizo esclavos, no nos hizo el segundo y el tercero, nos hizo primogénitos, y nosotros tenemos que ser, como quien dice, posicionados, porque una de las cosas que nos da Cristo, cuando nosotros lo aceptamos, cuando reconocemos que Él es la verdad, cuando en realidad somos libres, es eso, nos posiciona, nos da una posición, nos da la posición de hijos, y al ser llamados hijos, tenemos el derecho que tiene el Padre, somos dueños de la posesión que el Padre tiene. El ser hijo no es el ser el bastardo, el ser hijo es hijo legítimo, hijo reconocido. Nosotros tenemos posición en Cristo, mi hermano. Ustedes tienen que saber que su posición que Cristo les dio, no se los dio para estar en el estrado de sus pies, se los dio para estar posicionados, sentados juntamente con ellos, con Él. Ustedes están sentados a la diestra con el Dios Padre, nosotros estamos en ese lugar, en los pies de Cristo es que están las circunstancias, están las potestades, están todas esas cosas que nos separan de Dios, es lo que están en los pies, allí abajo, porque están pisados. Están pisados. Entonces, eso que está pisado, usted no le puede quitar el pie, porque ya está derrotado, mi hermano. No hay circunstancia en este mundo que pueda estar por encima de un hijo de Dios, porque el hijo de Dios tiene posición, y cuando Dios nos da posición, nos da autoridad, y esa autoridad que nosotros tenemos en Cristo es para echar fuera demonios, es para liberar, es para sanar. Esa es la libertad que Dios nos dio, pero tenemos que saber, como quien dice, utilizarla. Tenemos que saber estar posicionados, porque la posición no es cualquier cosa.
Porque si tenemos todo eso es maravilloso, pero también tenemos una obligación, y es una vida crucificada, es una vida santificada. Eso es lo que nos pide Dios, y nos pide obediencia a Él. Porque cuando perdemos la posición y perdemos todo eso, lo perdemos es porque no hemos entregado todo lo que el Señor necesita que nosotros le demos. Cuando yo no dejo una área, ahí ya no está Dios. O sea, ya yo ahí no tengo autoridad. Porque si soy hija primogénita, Él está conmigo en todas las áreas. No solamente va a estar, bueno, si yo entrego esto, aquello, pero esto que está ahí escondidito detrás de mí, eso no se lo voy a dar a Dios todavía. Voy a esperar. O simplemente no se lo entrego. No. A Dios se le rinde todo. Porque Dios es un Dios celoso. Es como cuando usted tenga un vaso y usted agarra en ese vasito y en ese vasito va a echar un agua líquida, lógico, ¿no? Transparente, limpia, purificada, pero viene y le echa un poquito de agua sucia. ¿Esa agua tiene el mismo poder? ¿Esa agua está en la misma condición? No. ¿Y ya esa agua sirve? No sirve, porque ya esa agua ha sido contaminada. Por eso es cuando yo les hablaba ahorita de que somos empoderados, que tenemos posición, que estamos en Cristo y somos hijos juntamente con Él, también nos deja esa otra parte. Ahora cuáles son mis obligaciones de hijo. ¿O qué acaso el hijo heredero no le dieron responsabilidad? Sí, hay responsabilidades, mis hermanos. Y de las responsabilidades, entre todas esas responsabilidades, nosotros como hijos tenemos que ser multiplicadores de la palabra de Dios. Es uno de los mandatos. Tenemos que tener una vida de testimonio. Tenemos que, es como quien dice, tenemos tanta, yo digo que la lista de todo lo que Dios nos entregó es tan grande, pero la lista de lo que nos exige es chiquita, pero poderosa. Porque no nos va a decir, Él nos dice, obediencia, sujeción, es lo que nos pide, y su obediencia, mire hermano, con la palabra obediencia, yo abarco todo. Porque cuando yo soy obediente, sépalo, que así no me guste algo, por obediencia, yo lo hago. Hay cosas que a mí no me gusta hacer, pero no me gusta, no quiero hacerlo, pero por obediencia lo voy a hacer. Porque entonces ahí estoy, ¿qué? Sujetándome yo, mis necesidades, mis ganas, pero estoy dándole a Dios el lugar que le corresponde. Fíjense, otra cosa que Dios nos da cuando nosotros reconocemos que la verdad nos ha hecho libres, que Cristo nos hace libres, que la sustancia nos hace libres, porque cuando hablo de Cristo estoy hablando de la sustancia, estoy hablando de la verdad, porque Él lo engloba todo. Entonces, también nos da dignidad. Fíjense que ya no somos indignos. El ser llamado hijo nos da esa posición de dignidad. Pero dignidad no es orgullo, mis hermanos. Tengamos claro eso. El ser digno no es ser ni orgulloso ni altivo. No, porque yo ahora yo soy el cristiano, el superpoderoso, superpredicador, la supermaestra. No. Ser digno es tener una vida limpia, yo le voy a decir así. No ser una carta leída. Ser digno me da a mí ser carta leída delante de Dios, porque cuando el hermano vea en mí no va a ver solamente la fachada, tiene que ver también lo que hay detrás. Ser digno porque cuando Dios me limpió, lo hizo completo. Un hermano que trabajando con nosotros, el hermano en su pasado, no lo voy a describir su pasado, pero sí voy a decir, era un pasado fuerte, duro y difícil, porque vivía en la delincuencia. Pero cuando él salió de allí, de esa vida, que entregó su vida a Cristo y que la crucificó en Cristo, todo eso que pasó en su vida atrás, ya no tuvo repercusión en el futuro de él. Ya todo ese pasado sirve, pero para testimonio, no para señalarlo. Mira tú, el que fuiste esto en aquel tiempo, no. Ya para él eso es testimonio, porque hasta los enemigos que tenía,
Dios lo quitó del medio para que no le pasara, porque se hizo hijo. Y al ser hijo, Dios le dio la dignidad, le dio la posición, lo posicionó. Y al ser posicionado y al ser hijo de Dios, todo ese pasado ya no lo va a condenar. Porque él, ciertamente, él dice, es carta leída. Y él dice, sí, yo fui, yo hice esto y lo otro, pero ahora yo soy esto y esto delante de Cristo. Y su testimonio quedó para que todos aquellos que estaban en la vida, en donde él estuvo metido, en ese lodo, en esa profundidad, puedan salir. Y a muchos ha sacado de ahí, porque él puede entrar donde yo no puedo ir. Porque puede llevar el evangelio a lugares donde muchos de nosotros no podemos entrar, pero él sí llega allí. Porque para eso Dios lo colocó, para eso Dios lo levantó. Entonces, así como hizo con ese hermano, que Dios lo sacó de ese lugar tan feo y que lo posicionó, así pasa con nosotros, mi hermano, así pasa con ustedes. Porque Dios también nos va a posicionar y les da la dignidad de ser hijos, Señor. Les da la dignidad de salir adelante, de progresar, de tener lo que Dios quiere que ustedes tengan, mis hermanos. Porque cuando yo le entrego a Dios, yo no le voy a entregar un pedacito, yo tengo que ser completa para Él, porque yo con Cristo tengo que estar completa, porque si yo lo digo, no lo voy a decir de la boca para afuera, tiene que ser desde dentro para afuera, vivir una vida digna para Dios, una vida crucificada en Él. Era algo que tengo aquí, que dice, ya somos hijos de Él, ya tenemos acceso al trono de la gracia, ya podemos obtener la victoria de la fe, ya podemos tener la corona de la justicia, con la autoridad y el poder del Espíritu Santo, nosotros podremos superar todas esas áreas de nuestra vida que en Cristo todavía estaban, no voy a decir que estaban, porque es en pasado. Estaban cautivadas, estaban presas, estaban en esclavitud. Esas áreas ya no están, porque ahora Dios no, con el poder del Espíritu Santo, que lo tienen ustedes, lo tengo yo, tenemos ya libertad en Cristo Jesús. Pero esto Dios nos lo da para que sigamos su senda de la justicia, porque para eso fuimos llamados, señores. Conducirnos como lo dice Salmo 23, dejarnos conducir por el buen pastor, porque Él nos pastoreará, nos llevará. A mí me fascina ese será que todo el mundo usa y lo pone en las casas abiertos y los papelitos y todo eso, pero ese Salmo 23 es muy bonito, porque dice que junto a aguas de reposo nos hará descansar. Entonces, cuando nos dicen junto a aguas de reposo nos hará descansar, muchas veces podemos decir es en el tiempo cuando nos toque ya irnos de esta tierra, pero eso también está asegurado, mis hermanos, porque anteriormente decíamos un refrán muy popular que decía, que todo estaba seguro, algo así, menos la muerte, que yo me acuerdo que yo decía a mi mamá que todo, hasta la muerte fue solucionada, le decía yo a mi mamá en un tiempo, porque cuando acepté a Cristo, ya yo no me preocupa la muerte, porque resulta que si mi cuerpo muere, pero mi espíritu no, y mi alma tampoco, porque mi alma y mi espíritu se van con Dios. Entonces, hasta eso Dios nos lo está asegurando. Hasta allí nosotros tenemos ese poder. ¿Qué es lo que nos falta, hermanos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos de Dios? ¿Qué más queremos de Él? Dios no nos entregó todo y nosotros nos está pidiendo de todo lo que nos dio una porción.